Hoy quiero contarles un poco de mi historia, de lo que se ha venido moviendo últimamente en las redes, en términos de estas heridas de infancia, de lo que ha generado el post que puse en estos días, en lo que yo percibía de mi chiquita y en lo que hoy he sido capaz de conseguir y lograr a través de estos dolores o de estas heridas de infancia. Y lo voy a conectar con un post que hice hace más o menos unos 4 años, donde yo hablaba de las características de mi mamá y decía que mi mamá era perfecta y empezaba a describirla a ella con cualidades o con características no tan chéveres, no tan, digamos, agradables, por llamarlo de alguna manera, más desde el juicio, desde la crítica o desde una etiqueta que yo tenía muy probablemente, de una percepción que tenía en función de lo que parecía ser para mí una buena mamá, de lo que yo había vivido. Y no es que mi mamá fuera mala mamá, ni mucho menos, pero yo la percibía como una mala mamá, porque para mí, dentro de mi personalidad emocional, era muy importante conectar con el vínculo con ella, y ella era una mujer un poco más distante, más solitaria, más en sus cosas, digamos, menos pendiente y menos atenta a lo que para mí era importante. Y yo percibí desde ahí un rechazo, ¿cierto? Una sensación de sentirme no suficiente. ¿Por qué? Porque si ella no estaba conmigo, yo sentía que no era suficiente. Y por su forma de ser, por su forma de reaccionar, por su forma de comportarse, donde quizá era una persona más sumisa, más calmada, más tranquila, más distante, no le daba tanta importancia como esa parte de cómo se sintiera uno, no aprendió a hacerlo tampoco y fue su manera, digamos, como de proyectarlo en mí. Entonces yo fui creciendo con esa sensación de no soy suficiente para mi mamá, y por otro lado empecé a desarrollar un nivel de autoexigencia, dado que también había en sus conductas un juicio, una crítica constante de por qué yo no hacía las cosas bien, según su bien, o para ella bien. Y entonces yo empecé a autorregularme, a autoexigirme y a empezar a tener unas conductas de demasiada rigurosidad conmigo misma para lograr ser perfecta, para ser vista por ella. Y les cuento un poco de esta historia, porque pues si bien conecta con estos dos posts que les acabo de mencionar, también hace parte de esto que quiero, y es conectar con mi historia, con todas las personas que me ven, porque sé que las historias conectan, porque todos hemos vivido historias de infancia con nuestra madre donde de pronto no nos hemos sentido validadas, valoradas, respetadas, tenidas en cuenta, escuchadas, reconocidas, y todo esto se traduce en conductas de adulto. Entonces, más allá de ir a gestionar con mi mamá una relación, más allá de ir a hablar con ella y de decirle todo lo que no hizo por mí que yo hubiera querido que hiciera, que está bien, que se puede hacer, tengo que empezar a poner en mí esas conductas que yo rechacé de ella porque no las hacía como yo quería, y finalmente empezarlas a integrar. ¿Qué es integrar? Es ponerlas en mí, darme el permiso de ser un poco como mi mamá, que fue lo que yo empecé a hacer hace algunos años. Entonces, entendiendo a mi mamá y conectando con esta historia donde quizás yo no la veía como una buena madre, ¿qué hace que todo esto empiece a cambiar? Pues mi hija menor viene a mostrarme y a conectarme con ese femenino, con esa manera de vincularme diferente, y un día me dice: ¿tú crees que eres la mejor mamá del mundo? ¿Por qué haces? Y me saca toda la lista de cosas que yo hacía. Cuando yo me enfrento a esta situación, automáticamente se me enciende mi herida de injusticia, como no hay derecho, no es justo, yo todo lo que hago por ti, tú ni siquiera lo agradeces y además estoy siendo mala mamá. Y dije: alto, momento, esto no tiene que ver con lo que ella está percibiendo, sino con lo que yo percibí de mi mamá, que necesitaba ser diferente. Entonces, todo lo que yo no había visto que mi mamá había hecho, que también había hablado de este tema en algún otro espacio anteriormente, empecé a ponerlo como una barrera donde yo tenía que ser completamente lo opuesto. Entonces yo tenía que ser la mejor mamá. ¿Qué implicaba ser la mejor mamá? Lo opuesto a lo que ella había hecho. Y mi hija viene y me dice: además no eres la mejor mamá porque haces este tipo de cosas. Entonces, entender desde dónde estamos comportándonos, desde dónde estamos exigiéndonos, desde dónde no nos estamos valorando, nos va a dar la posibilidad de sanar el vínculo, no la relación con mi mamá, porque habrá muchos que digan: yo no quiero saber de mi mamá, no quiero hablar con mi mamá, yo no quiero tocar esos temas con mi mamá es imposible hablar, y está bien, no tenemos que ir a tener una conversación difícil, como les digo, sí la podemos tener, pero si no, no hay lío. Tenemos que empezar a trabajar y a cambiar el chip de mi parte mental, de mi percepción, de lo que yo percibí de esa relación, de lo que hubiera querido tener de mi mamá, que no tuve, y empezarme a dármelo a mí. Entonces es empezar a darme esa atención, ese reconocimiento, esa escucha, eso que yo no percibí que mi mamá hubiera hecho conmigo, porque era una mujer más distante, más fría, emocionalmente ausente. Empecé a dármelo a mí a través de qué, de lo que mi hija vino a mostrarme, de darme más tiempo, de escucharme, de ponerlo en práctica, de reconocerme, porque también desde este nivel de autoexigencia muchas veces no nos reconocemos lo bueno, sino el punto negro en el cielo azul.
lo que nos falta, lo que no fuimos capaces de hacer, lo que nos faltó por resolver, pero nunca nos reconocemos lo capaces que somos de lograr las cosas. Entonces, empezar a ver cómo estas heridas de lo que yo percibí que hubiera querido tener, que no tuve, lo puedo poner ahora en lo que yo quiero tener, porque mi niña sigue necesitando esa persona que me cuide, que me valore, que me respete, que me reconozca, pues lo hago conmigo y finalmente esto es lo que nos va a permitir conectarnos con ese vínculo, sanar la relación con el vínculo con mamá y automáticamente les puedo garantizar que la relación con su mamá va a cambiar por completo, por lo menos en esa perspectiva y en esa percepción que tienen hoy de ella. Así que los invito a que sigan nuestro podcast y qué más es posible, que también ahí tenemos mucha información sobre estas heridas de infancia que vamos a estar trabajándolas de manera genérica y de manera puntual con nuestras historias personales, que revisen también los posts que he venido compartiendo en función de eso, que lo que les haga sentido, que lo que les conecte, también me comenten para poderlas acompañar y poderlos acompañar y pues nos vemos en un próximo espacio.